pero no somos escudos humanos. Nuestra función aquí no es de interponer nuestro cuerpo para evitar que le peguen un tiro a que acompañamos. Nuestra función aquí es tratar de evitar que el que da la orden de disparar la dé. Entonces nunca vamos a interponernos en un tiroteo, porque lo que pretendemos es que no se dé ese tiroteo nunca. Hace un año viajé a esta extraña ciudad situada a orillas del río Magdalena, a unos 400 kilómetros al norte de Bogotá. Barrancabermeja es importante para Colombia por ser la capital petrolífera del país. Aunque menos glamuroso que las esmeraldas o el café, símbolos de Colombia, el petróleo es su primer producto de exportación. Los más agoreros vaticinaron que si no era el ELN, la guerrilla que dominaba la zona, serían las autodefensas, más conocidas por paramilitares, los que me secuestrasen. Pero es también una ciudad con mucha violencia. Posiblemente Medellín está como disputando el primer lugar, pero es una ciudad muy violenta. Es una ciudad de unos 300.000 habitantes y hay unos 2 asesinatos diarios ahora, como promedio. Y son asesinatos políticos, hay muy poca delincuencia, es violencia política, por la lucha del control sobre la ciudad, ¿no?, entre los grupos de autodefensa y los grupos guerrilleros. El año pasado se contabilizaron en Barrancabermeja 570 homicidios, casi 200 por cada 100.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea, la tasa promedio mundial es de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, la de América Latina es de 35 y la de Colombia, primer puesto mundial, es de 75. Muy lejos todavía de los casi 200 en Barrancabermeja. Viajé hasta Barrancabermeja porque quería conocer las condiciones de vida en esta ciudad, su tradición de lucha cívica y, sobre todo, entrevistar a los supervivientes de la Unión Patriótica que todavía viven aquí. Luego tuve que salir a Bogotá y llegué a ser vicepresidente nacional de la Unión Patriótica, segundo vicepresidente cuando Bernardo Jaramillo Osa fue presidente y Diego Montaña Cuellar primer vicepresidente. Yo reemplacé en la Unión Patriótica a Carlos Efrén Agudelo, del movimiento ADO que había integrado la Junta Nacional. Y precisamente por estar en eso, pues fuimos condenados a muerte todos los miembros de la dirección, y yo salí del país en 1988. Bernardo Jaramillo salió hacia Alemania y yo viví en Austria 5 años como refugiado político. La región, conocida como Magdalena Medio, cuya capital oficiosa es Barrancabermeja, ha sido una de las más golpeadas por la guerra sucia en Colombia. Entre 1987 y 1994, esta extraña guerra cegó la vida de casi 2.000 personas. Este proceso luego da el salto a lo que se conoce ya sobre el 87 como Red 007 de la Armada Nacional, que ya entra en un proyecto de frente a asesinar cuadros del Partido Comunista, la Unión Patriótica, el FAN y de todos los sectores sociales y populares de Barrancabermeja. El primer gran asesinato de esta red oficialmente lo hace precisamente el 30 de agosto de 1996 con el asesinato de Leonardo Posada. 86, perdón, lo asesina un comando de la Armada directamente. Luego ya empieza el asesinato de esta red que cobra más o menos 130, 150 víctimas judicializadas, más el resto de víctimas que nunca se judicializó, entre ellos 6 integrantes de este Comité de Derechos Humanos Credos, que tenían pues también relación de militancia con la Unión Patriótica.
Me dijeron que a pesar de su profundo dolor, los supervivientes de la Unión Patriótica estarían dispuestos a hablarme de su experiencia. Debía encontrarme con Henry en algún lugar del parque infantil. Henry es miembro de la Junta Directiva de Credos, una ONG local que se dedica a denunciar las violaciones de los derechos humanos. Y él, lo mismo que toda la Junta Directiva, están en el punto de mira de los paramilitares. Así que por teléfono no podía concretarme ni una hora ni un lugar exacto. Henry acudió a la cita acompañado de su guardaespaldas, un joven español miembro del equipo de Brigadas Internacionales de Paz, una ONG que también protege la oficina que Credos tiene en el centro de la ciudad. Tal vez fuese el calor o esos incansables ventiladores que cuelgan de todos los techos de la ciudad. Lo cierto es que comencé a sentirme dentro de un cuento de García Márquez. Allí estaba yo, en una de las ciudades más violentas del mundo, con un grupo de personas amenazadas de muerte, protegidas por un guardaespaldas cuya única arma era una camiseta con un gran logotipo de PBI a la espalda. Logotipo que curiosamente recuerda a una diana de tiro al blanco. Y aquí estoy de nuevo, un año después, soportando los rigores del calor húmedo de esta extraña ciudad para saber qué se esconde detrás, dentro y alrededor de esa diana con aire vanguardista. Brigadas Internacionales de Paz es una organización internacional no gubernamental que se constituye en el año 1981 en Canadá y empezamos a trabajar en Centroamérica. Siempre se trabaja en sitios donde hay conflicto y a petición de las organizaciones de defensa de derechos humanos locales. Y se empezó a trabajar en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador. También se ha estado trabajando en Haití y actualmente se tienen proyectos acá en Colombia, en México desde enero de este año y en Timor. Brigadas Internacionales de Paz inicia su andadura colombiana en 1994 abriendo una oficina en Bogotá. Le siguieron las de Barrancabermeja, Urabá y en 1999 la de Medellín. La filosofía de Brigadas es sencilla: no violencia, no injerencia y respeto absoluto a las leyes y costumbres de los países donde trabajan. Me atraía mucho la política de la no injerencia, de no tener esa actitud de ser un extranjero o extranjera aterrizando en ese país y diciendo qué es la solución, de qué vamos a hacer, cómo vamos a arreglar esta cosa. Y para mí eso es de tener una política así de no injerencia refleja la realidad, en el sentido de que los que han vivido aquí todas sus vidas son los que tienen el conocimiento y las herramientas para solucionar el conflicto, ¿no? En esta casa viven y trabajan los 9 voluntarios del equipo de brigadas en Barrancabermeja. Sobre todo los gringos. Esto seguramente que es una información de los gringos, ¿sabes? Que cada año es la canción más puesta en los velatorios de gringos. No sé, a lo mejor tú quieres, no sé. De la coyuntura. Los noruegos. De nacionalidades distintas, españoles, suecos, australianos, noruegos, canadienses, y de profesiones también distintas, periodistas, maestros, filósofos, agrónomos. No debe resultar sencilla la convivencia de un grupo tan diverso. Y todo el mundo come cosas diferentes según su cultura. Y bueno, esas son las cosas más tontas, ¿no? Pero, no sé, es que vives con 6, 7, 8, 10 personas y son como tus hermanos y hermanas casi, y reconoces su ropa interior y todas sus costumbres más horribles y todo eso. Pero bien, es una parte de la riqueza de la experiencia. La cultura está por lo que es la cultura
Aunque la convivencia entre ellos haya generado problemas, como reconocen, el balance es claramente positivo. A Emma, especialmente para Emma. Adquieres una capacidad de convivencia que de otra forma sería muy difícil. Porque vivimos todos en una casa, todo el mundo compartimos todo y trabajamos también dentro de esta casa, porque es nuestra propia oficina. Entonces eso a veces resulta complicado de llevar, pero lo llevamos y salimos adelante. Sí, hay más rollo dentro del equipo, afecta a todo. Claro. Y si hay buen rollo, también eso afecta a todo. Y sí, es que cuando la cosa se pone fea, y se pone fea muy a menudo, ¿no? Y es en esos momentos que valoras más tus compañeros y compañeras. Porque, por un lado, son la gente que entiende mejor lo que está pasando contigo. Entonces, él me va a entender mucho mejor que un amigo en Australia ahora. Aunque hace 3 meses no lo conocí. Necesito una terapia de choque. Denise habla un español bastante fluido, con ligero acento anglosajón. Un buen nivel de español es uno de los requisitos para ingresar en el proyecto PBI Colombia. Otro, haber cumplido 25 años. Los seleccionados entran en un proceso de formación, historia y política del país, funcionamiento de los organismos y de la disuasión internacional, elementos psicosociales del acompañamiento, manejo del estrés y el miedo, convivencia en grupo. Esta es la oficina central de la OFP, la Organización Femenina Popular, una de las 2 ONGs con las que trabajan en Barranca Bermeja. En Barranca actualmente estamos acompañando a 2 ONGs, ellos nos hacen peticiones de acompañamiento y nosotros distribuimos el trabajo entre, pues actualmente somos 9 voluntarios y se distribuye con un horario, pues haciendo presencia física en las oficinas, acompañándolos a las gestiones que ellos realizan, tanto administrativas como ante la autoridad judicial, como las visitas a los barrios, en todo el trabajo que ellos hacen en su labor de defensa de derechos humanos. Y nosotros siempre les acompañamos, pero no nos implicamos en su trabajo ni intervenimos en ninguna de sus facetas. Ellos son los que deciden cómo hacerlo y los colombianos son los únicos que pueden ver cómo salir de este conflicto. En la Casa Central, que es como las mujeres de la OFP llaman a esta oficina, además de impartir cursos de formación para toda la familia, ofrecen gratuitamente medicina general, odontología básica y asistencia jurídica y psicológica. Hacemos un trabajo específico con mujeres del sector popular, donde con programas de capacitación y formación integral, con diferentes programas de derechos humanos y todo, buscamos que la mujer se reconozca en su dignidad y como sujeto de derecho. Este trabajo lo venimos realizando ya hace 29 años, en el cual nos hemos ido consolidando como una organización fuerte, una organización con reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional, y que viene respondiendo a unas necesidades concretas de las comunidades en los sectores que en medio de la situación que en Barranca Bermeja se agrava cada vez más. En Barranca Bermeja el derecho a la vida ya no se respeta, es cada día más las muertes y los desplazamientos que se dan por toda la arremetida de los paramilitares en Barranca. PBI vigila la Casa Central 24 horas al día. La puerta principal está permanentemente cerrada y vigilada por circuito cerrado de televisión. Sorprenden tantas medidas de seguridad en una oficina donde se proporcionan gratuitamente salud y asistencia letrada a las familias más desfavorecidas de la ciudad. Pero lo cierto es que la junta directiva de la OFP siente tan próxima la amenaza de muerte que llevan varios días durmiendo todas juntas en la planta superior de la Casa Central, protegidas por la Compañía de Brigadas Internacionales de Paz.
que son nuestros acompañantes diarios de día y noche. Nos acompañan en los barrios, nos acompañan en los sectores, nos acompañan a los municipios, y que para nosotros se ha convertido en algo muy fundamental porque nos ha permitido continuar con el trabajo. O sea, la presencia internacional, el apoyo internacional que ellos con su presencia nos dan, nos permiten seguir caminando por estos sectores y estos barrios donde cada día ser población civil es más un delito y es convertirse en un objetivo militar. El motivo de la sentencia capital que pende sobre sus cabezas no son los servicios gratuitos que las mujeres de la OFP prestan a la ciudad, ni tampoco lo es la asistencia, la ayuda que le brindan a los desplazados por la violencia. Porque a nosotras nos ha tocado alojar gente que en un momento dado son amenazadas y no tienen para dónde coger, no tienen 5 centavos, no tienen, o sea, la situación los coge manos abajo. Y ellos nunca han pensado abandonar a Barranca, ¿sí? Y cuando ellos llegan de repente y cogen a la persona desubicada totalmente, ¿sí? Y le dan 2 o 3 horas para que se vaya. Entonces la gente ha acudido a nosotras. Nosotras hemos tenido que sacar a esta gente en presencia de ellos, de los paramilitares, con brigadas, con acompañamiento también de la personería. Hemos tenido que ir a sacar y tener que pasar por el medio de ellos, ¿sí? Y tener que ellos, en vez de detenernos, darnos espacio para que sigamos. El motivo, la causa real de las amenazas que soportan y sufren es el mismo que subyace en el conflicto o la guerra o como quiera denominarse a lo que sucede en Colombia y que desde hace 50 años enfrenta a las dos Colombias. Horacio Serpa, candidato por el Partido Liberal a la presidencia de Colombia, nos explica cuál es a su juicio la base de ese enfrentamiento. El conflicto armado interno en Colombia tiene diferentes causas, distintos orígenes, desde luego, es un conflicto eminentemente político, pero tiene que ver con la forma como aquí en Colombia hemos interpretado, o mejor malinterpretado, la democracia. Está relacionado también con la pobreza. Somos un país con una pobreza atávica, secular, en donde las diferencias económicas y sociales han sido protuberantes. Ha habido discriminación, hay concentración de la riqueza, el ingreso ha sido mal distribuido. El conflicto tiene que ver también con la administración de justicia, con la impunidad, en fin, una multiplicidad de circunstancias y de factores que alimentaron el alzamiento en armas, que permitieron que creciera y que nos ha colocado en la situación que en este momento estamos viviendo. Hola Paquito, ¿cómo estás? Bien, ¿y vosotras cómo estáis ahora? Bien, gracias a Dios, estamos bien, pero aquí siguiendo luchando por la vida. Pasaremos la mañana aquí, en la Casa de la Mujer del sector suroriental. Por la tarde visitaremos a las familias desplazadas que acoge la OFP y por la noche acompañaremos a unas cuantas mujeres de la Junta Directiva a visitar las iglesias de Barranca Bermeja. Cuando llegamos al suroriente ya han comenzado a servir los almuerzos. En todas las casas de la mujer se sirven buenos almuerzos a precios muy económicos, 1.200 pesos, algo menos de 7 céntimos de euro. Patricia es la coordinadora y nos cuenta cómo hace unos meses los paramilitares intentaron ocupar la casa. Porque ellos habían mochado la línea, pero había casas, unas casas así escondidas que tenían línea. Llamaron a la OFP y comunicaron que habían estado los paramilitares aquí buscando las llaves. Y en la OFP se vino una compañera, se vinieron los compañeros, se vino Brigada de Paz que nos ha acompañado todo este tiempo. Y estuvimos aquí en la casa, se estuvo aquí. Desde que se produjo esa amenaza,
la Organización Femenina Popular nos solicitó que intensificáramos el acompañamiento en todas las casas de la mujer que ellas tienen en Barranca y más especialmente en la del suroriente, que es donde se había producido la amenaza. Desde entonces hicimos turnos de 24 horas con presencia permanente en la Casa de la Mujer para estar aquí, porque bueno, las amenazas se fueron sucediendo casi diariamente contra algunas de las integrantes de la OFP y contra la propia Casa de la Mujer, diciendo que en cualquier momento iban a entrar y se la iban a tomar por la fuerza. Los paramilitares no se la tomaron. Lo intentaron una vez más, pero no lo lograron. ¿Cómo así, compañero? Las modelos de la FARC. ¿No viste la modelo esa que colgó castaña en una biche de Casanare y camuflado manga larga y toda? Desde que PBI comenzó a trabajar en Barranca Bermeja, ninguno de los miembros de las ONGs que acompañan ha sido asesinado. El alcalde que le gusta el billete nada más. Usted no tiene idea de eso. Dime un buen muchacho. A mí se me ha metido una idea general de todo el procedimiento. Voy a verme la fío yo. ¿Qué hay detrás de esa diana para que los actores armados la respeten? La efectividad de nuestra labor sobre todo se fundamenta en el trabajo político que realizamos tanto en Europa como en Norteamérica y acá en el propio país donde trabajamos, en Colombia. Tenemos una red de apoyo integrada por aproximadamente una veintena de países europeos y de Norteamérica, y está constituida por instituciones, universidades, ONGs locales, partidos políticos, que son a los que nosotros mantenemos informados de la situación, cómo va evolucionando en el respeto a los derechos humanos y a las ONGs que acompañamos acá, y cuando se da algún tipo de crisis o amenazas les pedimos que reaccionen mandando cartas, pidiendo a los gobiernos respectivos que exijan que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en los países donde trabajamos. Un buen ejemplo de los resultados de la disuasión internacional es lo que le sucedió este año a Lars, el voluntario sueco, precisamente en la Casa de la Mujer del Suroriente. Entonces, más o menos a las 5 para las 8 entraron dos jóvenes, como 18 años, muy decididos así, y fueron directamente por mí diciendo papeles. Y yo contesté que yo no presento mis papeles a ustedes, solo a miembros de las autoridades, ¿no? Entonces hicieron un gesto hacia la cintura, tenían camisetas por fuera de los pantalones y tenían pistolas o revólveres ahí. Se podía ver como la silueta de las armas, ¿no? Pues entonces yo pensé que bueno, hasta ahí, y entregué mi pasaporte, que era el documento que tenía en este momento. Todo había pasado en 20 segundos, ¿no? Y al dar la vuelta para salir me apuntan y diciendo que a partir de ahora usted es objetivo militar de las autodefensas. Tras el incidente, como lo califica Lars, Brigadas puso en funcionamiento toda su red de apoyo, con tanta eficacia que... Porque el día siguiente, en el periódico local Vanguardia Liberal, un representante de las autodefensas decían que ningún mando de nosotros ha dado orden de esa acción, que fue como retractarse de lo que había pasado, ¿no? Lo que sucedió a Lars fue la primera amenaza directa que Brigadas tuvo en Colombia y de la cual salieron muy reforzados. La respuesta de la prensa, el apoyo de las embajadas europeas fue decisivo, pero no solo para Brigadas, sino también para las ONGs a las que acompañan. No solo es un acompañamiento que trata de garantizar su seguridad física, sino también
sirve de refuerzo moral a esta gente que muchas veces pues piensan que su trabajo es efectivo, pero que no tienen un respaldo internacional y que están solos ante la magnitud de las amenazas que reciben. Con nuestra presencia, ellos mismos nos lo comentan, se sienten reforzados moralmente y con ganas de seguir adelante. Su trabajo es tan estigmatizado que el hecho de tener un respaldo internacional sirve para fortalecerles. Es que es el acompañamiento también refuerza su legitimidad. Y todas estas organizaciones son organizaciones legales, legítimas y realizan un trabajo súper importante. Pero por amenaza, por la situación en que viven, a veces es casi imposible. Si uno no puede salir de su casa con tranquilidad, imagínate las dificultades que conlleva eso en cuanto a su trabajo. Es que... Yo creo que una de las dificultades evidentes para el proceso de paz es el accionar de los grupos paramilitares y a veces complicidad de sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas con ellos, y ahora la más creciente participación de miembros de la sociedad. Lo que ocurre es que aquí se ha hecho un debate equivocado, porque se le ha hecho creer a la gente que la única solución para la guerrilla y para los desafueros de la guerrilla es tolerar a estos grupos al margen de la ley. La posición de la Fiscalía ha sido la defensa del Estado de Derecho. No se combate un delito con otro delito, y de pronto con un delito peor, como es este de participar, de propiciar los grupos paramilitares responsables en buena parte de la mayoría de las masacres cometidas en el país y responsable también en un alto porcentaje de los desplazados en el país. A cualquiera que pasee por la ciudad no le pasará desapercibida esa constante presencia militar. Por eso resulta difícil asimilar algunas cosas que ocurren en Barrancabermeja, tal vez la ciudad más militarizada de toda Colombia. No es comprensible que ante tal cantidad de fuerzas del orden público se produzcan numerosos actos de justicia privada, desplazados interiores, familias enteras que son expulsadas de sus casas, de sus barrios. Y sobre todo, no se comprende que Barrancabermeja sea la ciudad de Colombia con el mayor porcentaje de homicidios. En los primeros días de febrero tuvimos la presencia de los paramilitares y con algunas amenazas a algunas familias y haciendo presencia frecuentemente con el apoyo de los señores militares que habían acantonados en el sector. Uno había puesto toda esa relación muy directa con ellos, militares y paramilitares, continuamente, a diario, entonces pues uno no daba más que pensar. Lo único que estaban haciendo era darle oportunidad a los paramilitares para que penetraran el sector. En esos días fue que llegó la señora de la OPP por ahí, doña Matilde. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Nos decían ellos, pues nosotros piensan quedarse, no piensan salirse, pues nosotros no nos hemos ido porque no hemos tenido cómo salir, porque no hay una posibilidad de transporte, no hay recursos, ya estábamos prácticamente manicruzados y preocupados. Entonces ellas nos dijeron, no, pues si es por eso, nosotros vamos a brindarles el apoyo que necesitan. Aquí nuevamente teníamos la casita en el barrio Pablo Acuña, con mucho esfuerzo que nos tocó a todas las familias que habíamos allá, porque con esfuerzo propio se construyó eso, con algunos aportes del gobierno, pero que la mano de obra fue puesta por la misma comunidad, y que a base de esfuerzos nosotros ya teníamos ese barrio muy bien
preparado y adelantado. Ya teníamos escuelas, comedores, jardines infantiles y servicios públicos como alcantarillado, agua, luz. Y pues es a base de esfuerzo y unión de la comunidad que se vino gestionando toda esa cantidad de beneficios. Para algunos representantes del Estado, la lucha popular es sinónimo de comunismo y de guerrilla. Por eso no han dudado en utilizar la guerra sucia para erradicar de un lugar tan estratégico como Barranca Bermeja cualquier conato de lucha popular. Barranca Bermeja y el Magdalena Medio es una región que tiene historia. Ha construido una historia sobre la base de la resistencia civil a las tropelías del Estado colombiano. Con las muertes de la gente de la Unión Patriótica, la ciudad y la región respondió. Siempre hubo una actitud enérgica, una actitud seria, una actitud de denuncia permanente frente a los hechos. Nunca se dejó amilanar los crímenes de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, cuando lo de la red de la Armada, nadie en el país daba un peso porque la ciudad lograra soportar y pararse de esa andanada oscurantista de la ultraderecha unida para tomar a Barranca Bermeja y derrotar cualquier vestigio de democracia. Bueno, el conflicto colombiano es un conflicto muy antiguo, ¿no? ¿Cómo describiría el conflicto? Pues súper complicado, que no sé cómo describir el conflicto. Complicado pero no confuso. Complicado pero no confuso, eso es la respuesta fácil. La situación aquí está bien complicada, ¿no? Y muchas veces la gente de fuera de Europa, de Norteamérica, solo piensan en el problema con la cocaína, con los narcotraficantes. Lo que estamos buscando es precisamente reconocer que esa guerra existe no porque existen gente diabólica, sino porque hay condiciones políticas y sociales que la van a alimentar, no solamente ahora, sino dentro de 10 años si no se eliminan las causas que provocan eso. No, es la vaina. Además también es duro, estar aquí es duro, porque aquí ves la guerra, en Bogotá no ves la guerra, aquí la ves. ¿Guerra o conflicto? Ni siquiera en eso hay acuerdo. Tal vez la imagen de lo que sucede en Colombia esté mediatizada por la visión que se transmite desde Bogotá. En la capital, la presión de la guerra o del conflicto no se siente como en Barranca Bermeja o en muchos otros puntos calientes del país. Mirando hacia el pasado, algo que no suelen hacer los colombianos, es difícil encontrar una década sin guerra o conflicto de algún tipo. En el siglo XIX, tras lograr la independencia, los colombianos todavía tuvieron tiempo para enredarse en 8 guerras civiles nacionales y 14 guerras civiles locales, además de otros conflictos menores. Y el siglo XX no ha sido mucho mejor. A principios de la década de los 80, el recién elegido presidente Belisario Betancur inició un periodo conocido como de apertura democrática que proporcionó un ambiente más propicio para buscar la paz. Una conversación muy a fondo con la Unión Patriótica, sobre todo el proceso de paz en América Latina y en Colombia. En ese nuevo entorno, John Agudelo Ríos, presidente de la Comisión de Paz, consiguió que las FARC, la guerrilla más importante y numerosa de Colombia, firmara los históricos acuerdos de la Uribe. Hecha la paz, ¿qué quedaba? Si se veía tan claro el camino hacia la paz. Quedaba simplemente la incorporación de ellos a la vida democrática del país. Pero no era que pretendiera el gobierno de ese entonces que entraran nuevamente al orden jurídico y nada más, no.
Nosotros también queríamos que siguieran peleando por las cosas que creían. Entonces, ¿qué mejor medio que un partido político? Entonces ellos mismos se idearon la Unión Patriótica para seguir peleando de otra manera lo que venían peleando por la fuerza de las armas. El proceso de paz de Betancourt ha sido el intento más serio e importante por encontrar el camino hacia la paz. El recuerdo de aquella esperanza frustrada es muy doloroso. La Unión Patriótica sufrió 4.500 homicidios. Candidatos presidenciales, parlamentarios, alcaldes, concejales, cargos electos, militantes. Pero ese dolor no puede justificar el olvido en el que ha caído aquella experiencia. Uno de los problemas que tienen los países en desarrollo es su discontinuidad en todo. Aquí no hay continuidad ni en lo educativo, ni en lo económico, ni en lo cultural, ni en nada. Para todo el que gobierna en Colombia, el primer día de la creación es él. Antes de él no existía nada. Entonces no acumulamos experiencias. No somos acumulativos. No nos sirve nada lo que se hizo para atrás. Este es el momento en que ningún gobierno ha convocado a todos los que han participado en la paz a un gran foro para que digan qué hicieron, en qué se equivocaron, cómo ven las cosas. No, aquí el pasado no importa. Nos pasa como a los niños que no tienen pasado. ¿Por qué? Porque envejecer es tener recuerdos. Los de aquí, los jóvenes, no tienen recuerdos. Los países jóvenes no tienen recuerdos. Hasta en eso, en el acceso a la memoria, al pasado, existen dos Colombias y no todos han olvidado la experiencia de la Unión Patriótica. Luego de infructuosos llamamientos para que buscáramos entre todos las salidas políticas a la crisis nacional, en 1985 protagonizamos papel principal como plataforma de lanzamiento para la conformación del movimiento Unión Patriótica, parte sustancial del proceso de diálogos que para ese entonces desarrollábamos con el gobierno del doctor Belisario Betancourt. Fue un esfuerzo importante por jalonar más las posibilidades que se abrían en la búsqueda de senderos civilizados para la solución de la confrontación. Pero el Estado, los personeros del régimen político y el llamado establecimiento, una vez más, se atravesaron criminalmente, abortando a través de la guerra sucia y el terror paramilitar el nacimiento de esa posibilidad. Fueron más de 4.000 activistas asesinados con sevicia y cobardía, frustrando miserablemente esa nueva esperanza y confirmando una vez más que en Colombia la búsqueda de soluciones políticas tiene en el Estado a su irreductible enemigo. Alfonso Cano es el jefe nacional del movimiento bolivariano, una plataforma política que nació estratégicamente clandestina para evitar que se repita la experiencia de la Unión Patriótica. Desde el punto de vista programático de su plataforma, es amplia en la medida en que no es una propuesta que afecte propiedad privada, no es una propuesta socialista, no es una propuesta de dictadura del proletariado. Es una propuesta amplia desde el punto de vista de la concepción económica, del ejercicio de la política, del desarrollo de una política social. Pero es cerrada y es restringida desde el punto de vista de su funcionamiento orgánico, compartimentada, de tipo conspirativo si se quiere, con el único objetivo de proteger al máximo la actividad de quienes quieran integrarse como bolivarianos al nuevo movimiento. Es eso. El día que generemos por la fuerza de las armas o por la fuerza de la acción de las masas, generemos condiciones para que ese movimiento sea público, lo haremos. Pero mientras tenemos el deber y la responsabilidad de darle unas mínimas garantías a todos aquellos que quieran integrarse al combate por la nueva Colombia.
Las mujeres de la OFP están amenazadas de muerte, pero distan mucho de estar muertas. Esta noche, Paco y John las acompañarán a visitar las iglesias de Barranca Bermeja. Es Viernes Santo. Entonces el acompañamiento que hacemos varía mucho. A veces es hacer una presencia en una oficina, a veces es acompañamiento a personas individuales en cualquier cosa que hacen, que tiene que ver con su trabajo. Les acompañamos andando por la calle, cuando van a colocar denuncias, a entrevistas, a reuniones, a lo que sea. Porque para alguna de esa gente es un peligro simplemente cruzar la calle, porque la vigilancia es tan tenaz que en cualquier momento algo puede pasar. El nivel de amenaza que sufren a veces es tan alto y para mí me alucina a veces su voluntad de seguir trabajando, de seguir haciendo lo que hacen a pesar de todo eso. Y algunos de ellos llevan años con este tipo de amenaza. Brigadas Internacionales ha hecho un aporte muy importante con la Organización Femenina Popular y es todo el acompañamiento que hemos necesitado aún. Ellos en estos momentos ha sido como la mano derecha de la OFP en cuanto a que pues los actores armados, como que para ellos el apoyo, la presencia internacional es un limitante para que ellos procedan a realizar, a llevar a cabo sus hazañas de guerra. Ellos, en el momento en que nosotras como organización femenina necesitamos, acudimos, los llamamos, están disponibles día y noche, las 24 horas del día. Y nos acompaña a veces cuando le da. Cada día nos toca y nos afecta mucho más, porque se nos limita la ida a los sectores, porque se nos limita el desarrollo pleno de nuestros programas. Y en este caminar venimos con brigadas que nos acompañan permanentemente y que pues, sí hay un respeto hacia ellos por parte de los actores y que pensamos que eso nos permite continuar y seguir llegando a los sectores, nos permite poder seguir realizando nuestro trabajo. La Casa de la Mujer del sector noroccidental está acorde con el aire de Far West del barrio. Antes de ser propiedad de la OFP, había sido cuartel de la policía y prostíbulo. Hola, Paco, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué gusto que vienes. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Cómo va la cosa? Sí. Estamos esperando tu compañía para que nos vayamos a hacer en cuanto a la situación sociopolítica que nos acoge en estos momentos. Es la problemática de los grupos armados, los actores armados, en este momento más agudo con los paramilitares, porque los paramilitares han venido a tratar de acabar el proceso organizativo de la OFP aquí en Barranca. ¿Por qué? Porque aquí dice que había fantasmas.
El trabajo de estas mujeres amenazadas de muerte es muy importante para una buena parte de la población de Barrancabermeja. Ellas son la única mano tendida que tienen las familias desplazadas, las familias sin recursos. También, pues, como organización femenina popular tenemos otras series de beneficios a las comunidades, como es en la Casa Central tenemos los servicios de médicos, servicio de medicina general, tenemos el servicio de psicología, odontología e información de Profamilia. Allí funciona una oficina de Profamilia y también hay una abogada y un abogado. Estos espacios están dados porque en Barranca la mujer poco tenemos posibilidades de gozar de beneficios como es la salud. La Organización Femenina Popular en parte le ha tocado asumir pudiera ser un 70% de las necesidades de salud que tiene Barrancabermeja. Estoy colando mango para hacer refresco de mango. Sí. Al salir de la casa ex cuartel de policía, ex prostíbulo, nos golpea el calor y la luz del trópico. Sobre el cielo de Barrancabermeja no hay ventiladores, solo un sol plomizo que me trae a la cabeza las palabras de Patricia. Que aquí hay, como decimos, hay dignidad todavía por ahí confundida, pero todavía hay gente que quiere seguir luchando por una vida digna, seguir luchando por la civilidad y la autonomía. Pero también escucho las de Lars. Es también una ciudad muy militarizada por los intereses económicos que hay, por supuesto, ¿no? Y el cuento de García Márquez se transforma en una historia de Kafka. Porque tienen algo de kafkiano que en la ciudad más militarizada de Colombia haya 2 homicidios al día, que haya familias que son desalojadas de sus hogares, que las personas que denuncian esta situación y las mujeres que ayudan a los desheredados no puedan pasear tranquilamente por la ciudad. No, pero cuando me ha tocado hacerlas no me... Y también te lo pasas bien, porque después es como curioso, ¿no? Es como has ido ahí a hacer teatro y has visto un mundo que difícilmente verías si no trabajas, ¿no? Pero lo más kafkiano de la historia es que la protección que les debería brindar el Estado colombiano la haya asumido brigadas internacionales de paz a través de sus voluntarios europeos, canadienses, australianos. ¿Están sacando pescado allá? Aunque tal vez tenga razón Lars, y el ejército colombiano no esté ahí por los ciudadanos, sino... para proteger a los oleoductos de Ecopetrol, para proteger a Ecopetrol y así, pero es muy notable.